Ahí está, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, decíamos que estas aleaciones, ¿cierto? En ambos tipos, ¿cierto? Fundamentalmente los bronces y los latones, estos diagramas complejos generan, ¿no es cierto?, al menos 6 soluciones sólidas para distintas concentraciones del elemento estaño o el elemento zinc en el cobre. Y lógicamente a diferentes temperaturas también van a tener diferencias en la fase, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener también fases intermedias entre las 6, es decir, que tenemos alrededor de unas 20 fases, ¿no es cierto?, en cada uno de los diagramas. Lo van a ver en la fotocopia, ¿no es cierto?, que estas fases, lógicamente, son, digamos, un poquito complejas, ¿no es cierto?, de identificar, pero no son todas utilizadas en forma masiva, ¿no es cierto?, en lo que hace a la tecnología, sino que se utilizan según las características propias, ¿no es cierto?, de cada aleación. Bueno, en el caso de los bronces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que la aleación de bronce es de estaño en cobre, por lo tanto tiene características específicas, ¿no es cierto? Y se utiliza para las distintas aleaciones de estos bronces, elementos tales como el fósforo, ¿no es cierto? Y el fósforo, ¿no es cierto?, se agrega, a lo mejor ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, el llamado bronce fosforoso, es utilizado por su gran maquinabilidad. El fósforo puede agregarse, digamos, al bronce a efectos de aumentarle la dureza, ¿no es cierto?, o bien a efectos de desoxidarlo. Lógicamente, estas dos formas, ¿no es cierto?, de la aleación, va a generar, digamos, una estructura interna de un constituyente. En el caso del incremento de la dureza, va a formar el fosfuro de cobre, ¿no es cierto?, que tiene elevada resistencia mecánica. Entonces, este fósforo, ¿no es cierto?, genera una distribución reticular, digamos, dentro de la estructura, efectuado como una red, ¿no es cierto?, de alta resistencia mecánica. En el caso de la desoxidación, lógicamente hace que se combine generando, digamos, un compuesto de fósforo, lógicamente que, digamos, disminuye, digamos, proporcionalmente la oxidación que puede tener. O sea que el fósforo se agrega con esas dos características. También se pueden denominar, ¿no es cierto?, los llamados bronces plásticos, ¿no es cierto? Estos bronces, ¿no es cierto?, tienen un agregado de plomo en determinadas concentraciones que pueden ser del 15% de plomo, ¿cierto?, y que en el estado líquido, ¿no es cierto?, se solidifica, ¿no es cierto?, en la pieza de formación, y en ese sentido el plomo queda en pequeñas bolitas distribuidas en toda la masa de la aleación, o sea, en toda la masa del bronce. Y esta estructura se utiliza para la fabricación de bujes, ¿no es cierto?, o piezas que tienen que estar sometidas a resistencia al desgaste, y cuando son de difícil lubricación. Por ejemplo, los bujes donde gira un eje, ¿no es cierto?, que puede ser de acero, ¿no es cierto?, y que la lubricación no es factible de que llegue, ¿no es cierto?, a la zona de rozamiento. Al producir fricción, ¿cierto?, el bronce se calienta, se derriten las bolitas de aluminio, de plomo, perdón, se derriten las bolitas de aluminio y actúa, ¿no es cierto?, como un lubricante, ese plomo. Eso se le denomina bronces plásticos, por la naturaleza en esta cuestión, ¿no? O sea que ahí observamos que
la aleación bronce, que al microscopio la veríamos, ¿no es cierto?, en una circunferencia, ¿no es cierto? Vamos a observar las bolitas de plomo, ¿no es cierto?, distribuidas en la circunferencia que hemos preparado, y esas son las bolitas de plomo que van a actuar como lubricantes, ¿no es cierto?, al trabajo mecánico que pueda producirse esta aleación. Entonces, esa es la naturaleza, ¿no? Bueno, con las aleaciones de cobre, ¿no es cierto?, hay distintas naturalezas, ¿no es cierto?, las que se van a conformar, y podemos hablar, ¿no es cierto?, en el caso de los latones, por ejemplo, ¿sí? Latones rojos, ¿no es cierto?, son latones que tienen hasta un 20% de zinc. Después tenemos latón amarillo, que tienen un porcentaje superior, siempre hablando del diagrama de equilibrio, es hasta el 39%. Después tenemos los latones al plomo, ¿cierto?, es decir, el latón que contiene, digamos, esta concentración, pero no en este caso, ¿no es cierto?, porque el latones al plomo tienen baja concentración de plomo, entre un 3 y un 4%, ¿cierto?, pero son materiales muy dúctiles, muy maleables en este sentido. Y mientras que en el caso de los bronces, tenemos bronce fosforoso, como habíamos mencionado, donde el contenido de fósforo suele ser del 1% aproximadamente, y que va a formar justamente el compuesto de fósforo de cobre, que genera la red, ¿no es cierto?, de alta resistencia mecánica, ¿no es cierto? Después tenemos bronces al zinc, ¿no es cierto? Son bronces, o sea, aleación de cobre y estaño, ¿cierto?, pero que se le agrega un bajo porcentaje de zinc para aumentar la resistencia mecánica. Después tenemos los bronces para moneda. Los bronces para moneda son bronces que tienen un determinado porcentaje de níquel. Eso es la característica, ¿no es cierto?, que se utiliza para moneda. Y este níquel, ¿no es cierto?, en la fabricación de moneda está en el 4 al 8%. Lógicamente, también los bronces al níquel pueden tener una concentración para otros fines, ¿cierto?, del 3 al 4% de níquel. Después tenemos las aleaciones del cobre, como el cupro-aluminio. El cupro-aluminio. El cupro-aluminio, decíamos, cuando hablábamos del aluminio, es la aleación del cobre que tiene entre el 8 y 12% de aluminio. Ese es el cupro-aluminio. Después tenemos el cupro-níquel. El cupro-níquel es justamente el cobre con un contenido de níquel de hasta el 45%. Lógicamente, aquí es una aleación especial, ¿no es cierto?, utilizada, por ejemplo, para los cilindros hidráulicos, ¿no es cierto?, de los sistemas, ¿no es cierto?, propiamente hidráulicos, por su alta resistencia al desgaste, ¿no es cierto? Los cilindros trabajan, ¿cierto?, con una fuerza, ¿no es cierto?, de desplazamiento sobre los émbolos, y en un fluido hidráulico que es muy corrosivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la aleación de cobre es de alta resistencia, ¿no es cierto?, a la corrosión, por lo tanto, se construyen con este fin, los cilindros hidráulicos. Y después tenemos las denominadas alpacas. Las alpacas son aleaciones de cobre que pueden tener entre un 10 y un 15% de níquel, y a su vez tienen zinc. Las alpacas tienen cobre, zinc y níquel. Esas alpacas, lógicamente, son muy conocidas, ¿no es cierto?, porque se han hecho elementos mucho de orfebrería, ¿no es cierto?, mastes, ¿no es cierto?, bombillas, otros elementos de la cocina, ¿no es cierto?, que tienen el aspecto de la plata, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y después tenemos, ¿no es cierto?, como aleaciones de cobre, por su alta conductividad,
lo que sería la aleación manganin, que se utiliza fundamentalmente para la construcción, ¿no es cierto?, de resistencias eléctricas, ¿no es cierto?, que van a trabajar a alta temperatura, como pueden ser los hornos de tratamiento metalúrgico o de un tipo similar, ¿no es cierto?, que justamente soportan altas temperaturas y por su conductividad, ¿no es cierto?, una elevada resistencia eléctrica que al paso de la corriente irradian mucho calor. Sería para el calentamiento de esos hornos. Entonces, esta aleación, ¿no es cierto?, es la que denominamos manganín. Y otra aleación, constantan, también, la constantan es una aleación de cobre-níquel que es utilizada por su conductividad para el control de temperatura, ¿no es cierto?, en una instalación de calefacción, digamos así, o de un horno, ¿no es cierto?, de tratamiento, porque se utiliza por su característica que a determinada temperatura genera una conducción específica eléctrica que se va a utilizar entonces para conocer, digamos, la temperatura de las instalaciones que estamos mencionando. En ese constantan, ¿no es cierto?, normalmente se le denomina bimetálica, ¿no es cierto?, a la aleación que va a constituir, digamos, ese par, ¿no es cierto?, que va a definir la temperatura. Sí, Mario, ¿me decía algo? No dije nada. Ah, bien. No creía que... Bien, entonces, digamos, esta característica de las aleaciones de cobre, ¿no es cierto?, tienen estas propiedades entre la resistencia a la corrosión, ya sea atmosférica o de los distintos agentes químicos, ¿cierto? Y a su vez, las condiciones de resistencia al desgaste, ¿cierto?, que tienen las distintas construcciones del cobre. Bueno, eso complementen ustedes con las fotocopias si queda algunas dudas, ¿no es cierto?, al respecto, ¿no? Me olvidé de mencionarles, cuando hablábamos del aluminio, de las aleaciones Profe, envíe una modificables, fotocopia. es decir, las aleaciones aciculares que debían modificarse, la modificación viene, ¿no es cierto?, no solo por globulizar el material, sino por las ventajas, ¿no es cierto?, que hacen a la globulización. Y esas ventajas se las dicto para que ustedes las incorporen, ¿no es cierto?, a las aleaciones aluminio, sí, bien digo, aluminio-silicio, que habíamos mencionado. Entonces, las ventajas, así sería el título, ventajas de modificar la aleación aluminio-silicio. Bien. La primera ventaja, entonces, suprime la formación del silicio primario. Suprime la formación del silicio primario. Silicio primario significa silicio acicular. Segunda propiedad. Mejora el llenado del molde. Mejora el llenado del molde. Controla la distribución de la porosidad. Reduce el desgaste del molde. Reduce el desgaste del molde. Reduce las fisuraciones. Reduce los tiempos de tratamiento térmico. Reduce los tiempos de tratamiento térmico. Mejora las propiedades mecánicas
y mejora la maquinabilidad. Y mejora la maquinabilidad. Bien. O sea que estas características, como digo, cada una, ¿no es cierto? Va a tener efecto de la consecuencia, ¿no es cierto?, de esas agujas, ¿sí?, aciculares del silicio. Lógicamente, la interferencia en el colado que decíamos que generaban esas agujas, van a atrapar aire, ¿no es cierto?, y ese aire va a oxidar, ¿no es cierto?, la pieza internamente, los poros, y lógicamente esa oxidación, ¿no es cierto?, es de gran dureza. Por lo tanto, si nosotros tenemos, digamos, una aleación que no está en condiciones, esas agujas, ¿no es cierto?, al colar en el molde, ¿no es cierto?, lo va a ir erosionando, va a ir arrastrando partículas, ¿no es cierto?, del molde, y lógicamente va a originar un desgaste prematuro. Estamos hablando de un molde metálico, ¿no es cierto?, que es la coquilla, como les comentaba en el concepto de la capa de cilindro, ¿no es cierto? Distribuye la porosidad, lógicamente, como habíamos visto en la probetita de la copa, si tiene gases en el interior de la pieza, ¿no es cierto?, en vez de ir hacia la parte superior, ¿no es cierto?, de la pieza o del sistema de colada, y alojarse ahí arriba los gases, ¿cierto?, y no en la pieza, lógicamente va a tener una porosidad perjudicial en la pieza misma, ¿no? O sea, cada una de estas características que hemos mencionado están afectadas, ¿no es cierto?, por la forma de este silicio, que no está en la estructura adecuada, ¿sí?, o modificada. Bueno, ahí completaríamos entonces aluminio y cobre. La semana que viene veríamos otro elemento como el titanio, que son los más utilizados dentro de las construcciones mecánicas. No sé si tienen alguna pregunta, así que les podamos aclarar. Profe, ¿puede enviar foto al grupo? Sí, sí, ya, entonces le hago un mix de fotos. Listo, gracias. Así hacemos, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no, la dejamos para la próxima clase. Bueno, Sí, profe. entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Con Chao, nada, profe. buenas Nos noches. vemos. Nos vemos. Buen fin de Chao, semana. buen fin de semana.